Un proyecto de innovación educativa desarrollado en el Colegio Sagrada Familia de Tarazona ha sido premiado a nivel nacional. Se trata de un cómic contra el acoso escolar, una iniciativa puesta en marcha por el profesor Javier Tarazona con los alumnos de sexto de educación primaria del curso 2017-2018. El título del cómic es Los verdaderos héroes no visten capa. Pues a ver, ¿cómo me surgió la idea? Pues no cabe duda que el tema del acoso escolar es uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo actual. Entonces sí que quería trabajarlo en el aula, además en un curso como sexto de primaria, ya una etapa de la vida en la que están muy cerca de la adolescencia y es cuando más se producen este tipo de sucesos, y lo creía que era el momento apropiado. Y bueno, pues durante el verano pues estuve un poco dando forma de cómo lo podía hacer. La primera reacción de los niños, siempre que les planteas un proyecto de estos, pues bueno, es motivación desbordante, pero por el hecho de que se piensan de no vamos a dar clase, vamos a hacer un proyecto, no vamos a dar clase. Y es más bien todo lo contrario. Luego, ya cuando ellos ya conocen el proyecto, cuando ya empezamos a trabajar en él, es cuando es el proyecto el que empieza a despertar la motivación por sí mismo. El desarrollo del proyecto fue laborioso, ocupando muchas horas de septiembre a mayo, prácticamente todo el curso escolar. Es un proceso muy amplio, es un proyecto en el que no solo tiene como resultado el cómic, que es lo que ha sido premiado, sino que está compuesto por muchas etapas. Y en cada una de las etapas hay muchas propuestas. Hemos tenido charlas, hemos tenido dinámicas, vino la Guardia Civil a hacernos una charla sobre ciberacoso, vino también un fotógrafo ya cuando íbamos a empezar a hacer el rodaje del cómic. Vino un fotógrafo a hacernos un pequeño taller teórico-práctico sobre fotografía para adquirir unas nociones básicas. Es decir, no es solo hacer un cómic, sino que es un proyecto mucho más amplio que ha englobado a muchas más actividades, asignaturas. Hemos metido muchas horas y bueno, que haya sido premiado, la verdad que reconforta y que nos hace ver que el proceso ha sido bueno, que realmente a nosotros lo que nos ha importado es el proceso, más que el premio final o el reconocimiento. Parece que en principio el cómic es un formato con el que se puede llegar a los estudiantes de estas edades, pero hubo más motivos para elegir este tipo de soporte para el proyecto. También con la intención de fomentar un poco más el gusto por la lectura, pero principalmente por eso, porque si el tema de hacer un vídeo lo veía más complicado y tampoco contamos con los medios suficientes, sino para hacer un cómic y tomar fotos, pues bueno, hoy en día todos tenemos cámaras o tenemos móviles y creo que era algo más accesible para todos y de una forma en la que todos pudiesen participar en mayor medida. Y luego realmente sí que si tienes un vídeo lo puedes ver, pero si no, con el paso del tiempo lo dejas de ver. Sin embargo, si tú tienes un cómic, lo guardas en clase, en la biblioteca, lo guardas en tu habitación, lo ves todos los días. Ves la portada y algún día te detienes, lo lees. El mensaje del cómic se centra en los estudiantes que muchas veces son testigos del acoso a otros compañeros y no hacen nada para detenerlo, por lo que se convierten en cómplices. Kiva es un programa finlandés que surgió hace algo más de 10 años y que la novedad que trajo Kiva con respecto a los modelos anteriores era que centraba la atención, como bien has dicho, en el entorno, en los testigos, en ese grupo de gente que de forma inconsciente refuerza o retroalimenta este tipo de conductas. Entonces es del modo en el que se ha abordado el problema a lo largo de todo el proyecto. Sí que al principio del proyecto y en la parte final, en las conclusiones del mismo, trabajamos de una forma más directa, de una forma más explícita, pero luego durante todo el proceso el tema del acoso escolar ha estado inherente a todas las actividades que hemos ido haciendo. Una de las causas por las que más surgen o que crean mayores situaciones de acoso en los centros suele ser la falta de habilidades sociales en los niños. Entonces, en un proyecto de este tipo tan amplio, en el que tienen que tomar tantas decisiones por consenso, mostrando sus opiniones, respetando las de los demás, en el que hay tantas fases de trabajo que, claro, hay que dividirlo, hay que respetar el trabajo que ha hecho el compañero del otro grupo, mejorarlo, desarrollar cierta empatía, cierta asertividad. Los profesionales en la materia observan que la falta o la carencia de este tipo de habilidades sociales son las que luego son causantes de episodios de acoso escolar. Entonces, ese es el modo en el que se ha abordado el tema de sensibilizar o concienciar contra el acoso escolar en el proyecto. Los alumnos que participaron en el proyecto recuerdan con cariño toda la experiencia.
cuando nos lo planteó Javi nos pareció una actividad interesante, entonces empezamos haciendo por grupos una historias cada uno y lo presentamos, hicimos como si fuese, lo dibujamos y luego ya entre todos pues decidimos cómo iba a ser más en sí. Luego hicimos una votación para saber quiénes eran los personajes principales y luego para los que eran los acosadores fueron más de papeleta. Entonces, pues luego hicimos ya la historia de lo que iba a pasar, como que había una chica nueva, que se daba cuenta de que le hacían bullying al otro. Entonces, pues después quedamos en un día para hacerlo, para grabarlo y pues ahí ya lo grabamos y luego ya escogimos las que íbamos a poner y lo hizo Javi, puso y ya. Para elegir las fotografías se nos encendió como si dijéramos la bombilla cuando la Guardia Civil nos vino a dar una charla sobre el acoso escolar para diferenciarlo, para intentar prevenirlo, cosas de este estilo. Entonces intentamos hacer la idea, en vez de hacer un libro, una idea diferente, ¿no? Un cómic. Vale, para elegir las fotografías lo que hicimos es, aparte de Javi, que llevaba como el tema principal en las fotografías y en los vídeos, también nosotros, cada uno llevaba su propia cámara. Entonces fuimos grabando, fuimos haciendo fotos y ya que el cómic lo hacíamos en Tarazona, ¿por qué no hacerlo de los monumentos más importantes? Pues fuimos pasando en el cómic por Los Pinos, por la Plaza de Toros Vieja, por la Catedral, por los monumentos más importantes. También le agradecemos a Antonio Martínez, que nos vino a dar una charla sobre las fotografías, por sus características, por los trucos, y nos ayudó mucho a realizar el cómic. Bueno, pues el cómic va de superhéroes, entonces tuvimos que hacer trajes. Unos llevaban tutús, otros llevaban capas, pintada la cara, y pues los materiales eran muy chulos también, porque nos ayudaron las madres a pintarnos la cara, como que participaron también. Y este cómic nos ha concienciado de que no hay que diferenciar a los compañeros por ser más alto, más bajo, por llevar gafas, brackets, etc. El sábado, una delegación del colegio integrada por padres, profesores y alumnos asistirá en Madrid al Festival de Artes Audiovisuales EMOVE, donde recogerán su premio dentro de este concurso escolar y universitario a nivel nacional. Last night the sky